Hola, ¿cómo están? Nos encontramos en una nueva clase. Vamos a profundizar un poco más en este estudio, en esta introducción al Nuevo Testamento. Proponía que nosotros, los cristianos, y toda la tradición judío-cristiana, tenemos una religión de la palabra, ¿no? Creemos en la palabra, que la palabra nos acompaña y es central en nuestra fe, ¿no? Y de esta religión de la palabra, decimos que tiene dos aspectos. Por un lado, creemos en la palabra, nosotros creemos que la palabra que leemos es palabra de Dios, ahí descubrimos verdad en esa palabra nos revela el misterio de nuestra fe, nos revela la vida de Dios, nos revela quién es el Dios en el que creemos, y de esa misma manera decimos que creemos por la palabra, o sea, la palabra es la que nos hace creer en Dios, ¿no? La que nos hace conocerlo más, y de esta manera se produce como una retroalimentación. Nosotros depositamos en la palabra, la fe, depositamos nuestra creencia en Dios, y por otro lado, creemos que la palabra nos transmite la vida de Dios, ¿no? Como que se da esta doble vuelta. Em, Decimos que esta palabra es leída, ¿no? Meditada y compartida por las comunidades, tanto hoy como hace miles de años. Nosotros creemos en esta palabra, eh, que decimos que es palabra viva porque se hace vida en nosotros. Esta palabra, en esta dinámica de que nosotros depositamos la fe en ella y ella nos devuelve, nos revela quiénes somos nosotros en esta historia de la humanidad leyendo la palabra. eh, Podemos decir que la palabra de Dios no me dice lo que tengo que hacer, ¿no? Como si fuera un manual de instrucciones, sino que me revela quién soy. Yo me veo reflejado en la palabra de Dios. Yo me encuentro en esa palabra que es donde está reflejado el ser humano. ¿Y por qué decimos que está el ser humano reflejado ahí? Porque durante miles de años los hombres de fe fueron eligiendo a estas palabras, a estos textos, para enseñarle a sus hijos cómo era cómo es el Dios en el que creemos, ¿no? Y a su vez, esos hijos se lo transmitieron otra vez a sus hijos, y así hasta hoy, ¿no? Hasta hoy alguien a nosotros nos transmitió esa palabra, y esa es la que nosotros queremos hoy profundizar en este curso para poder a su vez contársela a otros, porque creemos que nos encontramos en esa palabra, nos encontramos como comunidad y nos encontramos personalmente. ¿Mm? Así que bueno, eh, decimos que esta palabra finalmente se hizo carne, eso los cristianos creemos que la palabra toma vida en la vida de Jesús, ¿no? Si bien esa palabra toma vida en cada uno de nosotros, en Jesús es donde se hace plena. ¿Mm? Y Juan dice, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Esta palabra que la tradición judía creía, cuando llega el nacimiento de Jesús, esa palabra se hace carne y habita directamente, ¿no? Bueno, esto es para profundizar mucho más también, pero bueno, iremos avanzando a medida que profundicemos. Relean el texto del primer capítulo de Juan, que siempre nos aporta más conocimiento. Me voy a correr un poquito acá. Entonces, decimos que hermenéutica, habrán escuchado por ahí la palabra hermenéutica, que es esta, este ir descubriendo aquello que está oculto, ¿no? Ir descubriendo y profundizando. Etimológicamente, la palabra viene del griego, ahí les pongo las palabras griegas para que puedan ir conociendo estos textos. Sabemos que
los textos del Nuevo Testamento fueron escritos totalmente en griego, que era el idioma que más se hablaba en ese momento, después de muchos años de conquista del imperio del helenismo en todo el oriente cercano, ¿no? Conocido, y bueno, ese era el idioma que se había impuesto. Si bien el arameo era muy difundido en Palestina también, pero los escritos por lo general estaban en griego. Este griego, llamado griego koiné, ¿no? Es el que se utiliza en los evangelios. Atrás, en esta presentación, vemos un papiro, réplica de un original, escrito con los caracteres griegos de aquella época, ¿no? Y decimos que hermenéutica es el arte de interpretar. Hermeneutiqué tecné. Otra vez la palabra tecné, ¿no? Que viene de técnico, y decíamos que tenía que ver con el artesano, y bueno, acá es la palabra arte, ¿no? El arte de interpretar. Bueno, la formación del Nuevo Testamento la podemos marcar en 3 etapas bien diferenciadas, que es muy importante tenerlo en cuenta porque es muy común que cuando nosotros leemos los textos se nos confundan un poco. Por un lado tenemos la vida de Jesús de Nazaret. Jesús mismo transcurriendo su vida, ¿no? Bueno, estudios actuales hacen pensar, hacen confirmar que el nacimiento de Jesús está datado en el año 6 antes de Cristo, ¿no? Por las mismas referencias que presenta el Evangelio también, los Evangelios. Y por lo tanto, la vida de Jesús va más o menos del año 6 antes de Cristo, y la muerte en cruz de Jesús es en torno al año 30 después de Cristo, ¿no? Hay bastante consenso en los estudiosos que este sería el periodo de la vida de Jesús. Bueno, entonces esta es la vida de Jesús. Sabemos que mientras Jesús vivía no había escritos, nadie estaba escribiendo. Era muy raro tener gente que escriba, solo pasaba en las cortes de los emperadores, y ahí es donde se iban haciendo escritos simultáneamente, estaban transcurriendo los hechos, pero era muy inusual. Bueno, Jesús, sabemos que nació en un pueblo, vivió en un pueblo en Nazaret toda su vida, y era de condición bastante humilde, por lo tanto no había ningún escrito de su vida, ni siquiera cuando empezó a tener un poco más de fama y de popularidad, sus seguidores también eran bastante de condición humilde, y la mayoría probablemente no sabía escribir. Si bien Jesús sí sabemos que sabía leer y escribir, ¿no? De hecho los evangelios lo muestran en muchas ocasiones. Había muchos judíos que, como decíamos la semana pasada, estudiaban los textos, y eso hacía que tuvieran que saber leer y escribir. Entonces, el segundo periodo es el de las primeras comunidades, o sea, los primeros apóstoles empiezan a llevar el mensaje en forma verbal a otras comunidades, a otras personas, a difundir esta experiencia de Jesús resucitado. Cuando Jesús resucita, los discípulos lo experimentan, esa resurrección de Jesús, y inevitablemente salen a contarlo. Y este es un momento de oralidad, ¿no? De contarlo en forma verbal. Y finalmente, el tercer momento es la redacción de los textos, cuando se empiezan a escribir los textos. Miren, recién en el año 70 empiezan a escribirse los evangelios. Un poco antes, algunas cartas de Pablo. Bueno, vamos a profundizar un poquito en estos 3 momentos. Entonces decíamos que teníamos el momento que Jesús nos daba su mensaje, él era el que realmente estaba anunciando con su palabra y con su vida, ¿no? Anunciaba como maestro, como rabí, que era una de las preguntas que me hacían en el foro, y de esta manera él nos contaba el mensaje del reino, mensaje central en la vida de Jesús, ¿no? En esta época, cuando Jesús nace, reinaba el rey Herodes, como sabemos, y vivió en Nazaret siendo un judío piadoso. Finalmente muere en cruz, ¿no? Y es condenado por las autoridades religiosas y por los romanos, ¿eh? En este momento Jesús mismo anuncia
con su palabra y con su vida el mensaje. El momento de las primeras comunidades, como decíamos, entonces esta experiencia de Jesús resucitado, es el que da el entusiasmo a las comunidades. Piensen que los discípulos habían vivido con Jesús, acompañándolo y siguiéndolo, y luego, cuando Jesús resucita, recién ahí empiezan a entender. Esto los evangelios lo reflejan, creo que es una de las cosas que más insisten los evangelios, ¿no? Marcos, pero en general todos, como que la incomprensión de los discípulos en ese momento, no entendían el mensaje de Jesús, pero ante la experiencia de la resurrección de Jesús, ahí se les ilumina y empiezan a descubrir, empiezan a ver con claridad qué era eso, ese mensaje que quería transmitir Jesús. Y eso es lo que le da fuerza para compartir, y es explosiva la difusión de la palabra y cómo empiezan a contagiar a un montón de judíos primero y después a paganos que empiezan también a querer vivir en comunidad la experiencia esta del reino, ¿no? Esta idea de reino que es una tensión constante entre el ya está instaurado y el todavía no está instaurado, ¿no? Esta tensión entre el cielo y la tierra, esta comunicación que es Jesús mismo, ¿no? Esta tensión entre la resurrección y la vida que tenemos acá, ¿no? El pasar por la muerte, todas estas aparentes contradicciones son las que experimenta las comunidades ante la presencia de Jesús resucitado. Entonces, los discípulos, ¿no?, eran judíos y comienzan a llevar el mensaje de que el Mesías finalmente, el Mesías que estábamos esperando, finalmente llegó y es Jesús. Entonces los discípulos predican, celebran y enseñan. Tres pilares de la comunicación que tenían los discípulos. ¿Qué es lo que predican, celebran y enseñan? La vida compartida de Jesús, pero iluminada con la experiencia de la resurrección. Surgen nuevos discípulos que van queriendo adherir a esta forma de vida, ¿no?, y creen en el testimonio, en este momento verbal de Jesús. En este caso, Cristo ya no nos da su mensaje, sino Él es el mensaje. Los discípulos hablan de Jesús, hablan del Mesías. Pablo empieza a escribir las primeras cartas, él se convierte, él perseguía a los cristianos, y en un momento se convierte y empieza a ser un gran difusor de la palabra de Jesús. Y empiezan a escribirse dichos y hechos, ¿no?, escritos que circulaban de discípulos que van buscando que este mensaje perdure y quede, ¿no? Y incluso lo usan para sus homilías y para sus prédicas. Entonces, finalmente, se da el momento de la redacción de los textos. Estos textos empiezan a escribirse, algunos discípulos empiezan a compilar esos escritos que circulaban. En primer lugar lo tenemos al Evangelio de Marcos, es el Evangelio que se escribe en primer lugar, en torno al año 70, ya habían pasado 40 años de la muerte de Jesús, el mensaje se difundía por toda la región. Aparentemente Marcos era un discípulo de Pedro, que estaba con Pedro en Roma, y lo acompañaba en Roma, y escuchaba la prédica de Pedro, iba tomando nota, iba escribiendo su evangelio, ¿no?, su propia experiencia de Jesús resucitado, plasmada y enriquecida por los discursos, los sermones, las homilías de Pedro en Roma. Entonces, inicia este género que llamamos evangelio, evangelio sabemos que quiere decir buena noticia. Inicia su evangelio, dice, comienzo de la buena noticia de Jesús, el Mesías, ¿no? Este Mesías que esperamos. Esto es lo que les quiero contar. Esta buena noticia es que Jesús llegó. Lo muestra Jesús, a este Jesús resucitado lo muestra uno de los principales aspectos haciendo muchos milagros, ¿no? Mateo escribía para comunidades de origen judío, entra en conflicto con los fariseos, lo vemos en muchas ocasiones en el Evangelio de Mateo, a Jesús discutiendo con los fariseos, intercambiando opiniones, que eran las discusiones que estaban teniendo los primeros cristianos con los fariseos. Bueno, en Jesús se cumplen las escrituras, como escribía para cristianos de origen judío, hace hincapié
en esto, en que se cumplen las escrituras en Jesús. Este es el Mesías que estábamos esperando, que anunciaron los profetas. Lucas escribe, en cambio, más para comunidades paganas. Muestra un Dios cercano, amigo, un Dios que conversa de manera cercana con el hombre. Continúa, sabemos, la obra de Lucas con el libro de los Hechos de los Apóstoles. Lucas aparentemente era un discípulo de Pablo, o al menos sí un admirador de Pablo. Habla muy bien de Pablo en sus escritos. Él lo que busca es llevar este mensaje a todo el mundo pagano, ¿no? Juan ya es un texto que, fíjense, Mateo y Lucas se escribieron en el año 80, en torno al 80-90, en cambio el Evangelio de Juan es el más tardío y escribe en el año más o menos 95-100. Es un evangelio que está más meditado, ya tiene una reflexión más grande, más larga del Jesús resucitado, y hace hincapié en que Jesús está vivo hoy, ¿no? Y que hay que creer para poder verlo a Jesús. Tenemos que creer en él, lo que hablábamos al principio de la palabra. Otros discípulos van recolectando distintas homilías y cartas que circulaban, y bueno, son lo que conocemos como las cartas, tanto las cartas de Pablo como las otras cartas, los otros escritos, que muchas veces se lo conoce como cartas, pero son tal vez homilías que han sido anotadas y resguardadas, y esas se compartían en las distintas comunidades. Venía una persona de una comunidad cercana, se acercaba a esta comunidad y le decía, uy, qué bueno esto que están leyendo, bueno, quiero una copia, y se hacían copias, iban haciendo copias de estos escritos e iban circulando en esta época, ¿no? Entonces, la formación de los sinópticos son los 3 evangelios primeros, que es Mateo, Marcos y Lucas. Son evangelios que se llaman sinópticos porque tienen bastantes parecidos entre sí, ¿no? Vamos a ver un poquito eso, ya lo verán con profundidad, pero una pequeña introducción. Aparentemente lo primero que se empieza a escribir son relatos de discursos de Jesús por un lado, y por otro lado relatos de hechos, de acontecimientos, de escenas en las que los discípulos contaban haberlo visto a Jesús, ¿no? Y eso estaba circulando en las comunidades. Junto con eso, aparte, Marcos escribe su evangelio. Entonces, tanto Mateo como Lucas tienen estos escritos, por un lado las palabras, estos escritos sueltos de palabras y hechos, y por otro lado el Evangelio de Marcos. Y con estas dos fuentes, ¿no? En la teoría de las fuentes, a estos hechos y palabras que circulaban, lo llaman la fuente Q, junto con el Evangelio de Marcos, son los que nutren tanto el Evangelio de Lucas como el Evangelio de Mateo. Por eso vemos tantas similitudes. Vamos a ver ahora, bueno, un pequeño gráfico que nos muestra cuántos versículos comparten los distintos evangelios de los sinópticos, ¿no? Marcos tiene 661 versículos, Mateo 1068 y Lucas 1150. Y ahí vemos en los círculos, en donde se van en las distintas intersecciones de los círculos, vemos cómo se ven cuántos versículos comparten uno de otro, ¿no? Lucas toma en total del Evangelio de Marcos, toma 430 versículos. Por un lado, 330 que también toma Mateo, y otros 100 que toma Lucas y Mateo no los toma. Bueno, y así se puede ir haciendo este análisis. Pero vemos también que hay 230 versículos que comparten Mateo y Lucas. Pero distintos estudios han llegado a la conclusión de que Mateo y Lucas no conocían el uno del otro, de cada uno el evangelio del otro. Habían sido escritos más o menos en el mismo momento, en distintos lugares, y no se conocían. Por lo tanto, evidentemente hay una fuente de las cuales ambos se nutren para coincidir en estos 230 versículos. Bueno, finalmente vemos un poquito la estructura del Nuevo Testamento. Son 27 libros. Tenemos, por un lado, los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, estos 4 evangelios, y a continuación el libro de los Hechos de los Apóstoles, escritos también por Lucas, ¿no? Hay 13 cartas paulinas, que son escritas por Pablo, o llamadas paulinas. Algunas se sabe que las escribió Pablo, otras están dudosas, y otras
probablemente no las haya escrito Pablo, sin embargo se la conocen igual como cartas paulinas. ¿Mm? Finalmente está la carta a los hebreos, que, bueno, viendo simplemente la estructura nos damos cuenta que no es una carta, ¿no? Es una homilía o un sermón, y bueno, y tampoco es autoría de Pablo, ya hace muchos años que eso se sabía, ¿no? Y bueno, están las cartas católicas, ¿m? Que son las de Santiago, las de Pedro, las de Juan y la de Judas. Las cartas de Juan serían las más tardías, son con una elaboración muy grande del mensaje de Jesús. Y bueno, finalmente tenemos el libro del Apocalipsis hacia el final, terminando el, todo nuestro Nuevo Testamento y nuestras Biblias, ¿no? Bueno, en claro está que decimos Nuevo Testamento y Antiguo Testamento, pero esto no es lo que finalmente en esa época, ¿no? Los textos eran los textos bíblicos, eran la Torá, eran los textos de los profetas, y los otros escritos eran lo que era la palabra de Dios en la época de Jesús, ¿no? Estos eran otros escritos, y finalmente, muchos años después, se llega a este cerrar, ¿no? de tener el Nuevo y Antiguo Testamento. Así que bueno, sigamos participando en el foro, nos encontraremos en la siguiente clase, y bueno, cualquier duda que tengan o que les surja, nos seguimos comunicando por el foro. Muchas gracias y nos estamos viendo.